Hola chicos, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Este proyección se trata del curso de Historia Social y Cultural. Vamos a explicarles y comentar acerca de un tema muy controversial titulado La esclavitud en el Perú, en lo cual vamos a tratar los siguientes puntos: cómo fueron sus orígenes, los intentos de abolición, la abolición en el año 1854, las consecuencias que se dieron debido a esa abolición y finalmente el punto de comparación que hay entre otros países. Comenzamos. Muy bien. Empezamos hablando acerca de los orígenes de la esclavitud. La esclavitud fue una de las maneras más sencillas de poder realizar mano de obra gratuita. Estos orígenes se remontan en la Edad Antigua. ¿Con qué? Con los africanos, por supuesto. ¿Por qué? Para tratar de dar esa libertad que buscaban en ese entonces. En el caso del Perú, fue un proceso muy largo tratar de abolir esta esclavitud. Además, que en la actualidad aún existe de manera disfrazada esta esclavitud. Pero podemos remontarnos también a aquella vez de presidente Simón Bolívar en el año 1820, antes de la independencia del Perú, que Simón Bolívar trató de languidecer esta esclavitud, diciendo que los que se unen a nuestra tropa pueden ser liberados. De la época de la independencia, tras la llegada de las corrientes libertadoras, tanto norte como sur, y la implementación de las ideas de tener una sociedad más igualitaria para las personas en esta naciente república, es donde empiezan a cultivarse las ideas de que todas las personas no tienen que tener esa discriminación que se vivía en la época del virreinato. Y es ahí donde Don José de San Martín, junto a sus ideales, implementó lo que vendría a ser los vientres libres. Luego de la ley de los vientres libres, vamos a tratar las causas de la abolición de la esclavitud y cómo es que esta abolición en el Perú se dio. En primer lugar, se pueden tener dos posiciones, pero para entender a las causas de la abolición en el Perú es necesario comprender un pequeño antecedente. En el siglo XVIII se dio en Inglaterra un movimiento para abolir la esclavitud, pero esto no se dio de manera instantánea, sino que fue todo un proceso, al igual que como vamos a ver en nuestro país, puesto que en Inglaterra primero se dio la abolición del tráfico de negros, tráfico de esclavos, para posteriormente pasar a abolir la esclavitud por completo. Es importante comprender este proceso que se dio en Inglaterra, debido a que en Perú se dio de manera muy similar, puesto que existen dos teorías. La primera nos menciona que la abolición de la esclavitud se dio gracias a los ideales de los liberales en el Perú. Sin embargo, la segunda teoría, que a nuestro parecer es la más apropiada y la más cercana a la realidad, demuestra que la abolición de la esclavitud se dio gracias a que los mismos esclavos tenían esas ganas de por fin ser libres. Este proceso fue largo y requirió de muchas batallas, así como muchos decretos y muchas leyes, puesto que los caudillos, quienes eran los pro esclavitud, no aceptaban a la abolición de la esclavitud por dos principales razones. La primera nos mencionaba que realmente la esclavitud no era opresiva, o esto era lo que pensaban los caudillos. Sin embargo, la segunda teoría nos menciona además que la abolición de la esclavitud representaría un retroceso en las producciones agrícolas, debido a que la mano de obra de los esclavos, al ser barata, era la mejor para mantener a la economía y a la agricultura en el Perú. Pese a ello, como mencioné, se dieron muchos intentos de abolir la esclavitud. Uno de los tantos intentos de esto fue que en 1822 se dio el sorteo anual para liberar los esclavos. Esto, evidentemente, no fue bien recibido por los caudillos y, por tanto, fue derogado. Es decir, no fue aceptado por la clase social alta del Perú, debido a que liberar a los esclavos significaba una disminución de la mano de obra, lo que al mismo tiempo significaba una disminución de la economía y de la agricultura misma. Sin embargo, la abolición de la esclavitud en el Perú era un hecho, se tenía que dar tarde o temprano,
debido a la gran crisis económica que sufría el país y a la crisis de las haciendas. Eran los hacendados los que no querían que se diera la abolición de la esclavitud. Sin embargo, la fuerza de los esclavos, la mentalidad y las ganas que estos tenían de ser libres valía mucho más. De este modo, es pertinente citar a Carlos Aguirre, quien nos menciona que la verdadera campaña para la abolición de la esclavitud la dieron los esclavos y sus respectivos representantes legales, mucho antes que los ideólogos liberales que tímida y tardíamente buscaron la terminación de la esclavitud. Evidentemente, la verdadera campaña, tal como lo menciona Carlos Aguirre, fue gracias a los esclavos y a sus representantes legales, puesto que estos fueron los que realmente lucharon para que se dé la abolición de la esclavitud. En el año de 1813 se tenían más de 12.000 esclavos en Lima. Sin embargo, en el año de 1845 se tenían tan solo 4.500 aproximadamente. Esto demuestra que la abolición de la esclavitud no se dio de la noche a la mañana con un simple decreto, sino que se dio por medio de un proceso muy largo que se dieron gracias a las luchas, a las batallas que los mismos esclavos dieron, hasta el decreto que se dio en 1854. En 1851 se dio un evento esencial en Trujillo, en el Valle de Chicama. Esto se dio en un contexto, evidentemente, en el que los esclavos aún eran reprimidos. Por ello, se unieron 200 esclavos aproximadamente para manifestarse, para hacer una rebelión, unos esclavos liberales, con la finalidad de que por fin sean liberados. La respuesta fue muy simple. Si bien no hubo derramamiento de sangre, en un inicio lo que los hacendados respondieron fue: bueno, les damos la libertad, vamos a abolir la esclavitud de todos estos esclavos que reclaman su libertad. Sin embargo, posterior a ello, se anuló este decreto que le daba la libertad a estos 200 esclavos. La razón era muy sencilla: no se podía permitir que se diera la libertad a tantos esclavos de manera tan fácil. Ahora pasaremos a explicar los gobiernos que se dieron para la abolición de la esclavitud. De 1845 a 1851, el gobernador del Perú era Ramón Castilla. Posterior a ello, de 1851 a 1855, el gobernador era Echenique. ¿Qué es lo que sucedió? En el lapso del gobierno de Echenique, este tenía muchas denuncias por corrupción debido a la iniciación de la deuda externa. Entonces, que Ramón Castilla aprovechó este indicio para derrocar a Echenique. En estas batallas entre Ramón Castilla y Echenique, lo esencial fue el uso de los esclavos, el uso de los negros para poder ganar la batalla. Puesto que, en un primer momento, Echenique fue quien decretó la libertad de todos aquellos esclavos que se unieran a su ejército. La respuesta de Ramón Castilla fue muy rápida. Este declaró la libertad de todos los esclavos en caso de que Ramón Castilla ganara, por así decirlo. Evidentemente, Ramón Castilla ganó debido a que muchos esclavos se unieron a su ejército. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Se tomó este decreto como universal, puesto que se pensaba que la abolición de la esclavitud por fin se iba a dar. Sin embargo, algo escondido estaba dentro de ese decreto, puesto que los esclavos que pertenecían al ejército de Echenique no iban a ser liberados. De este modo, la universalidad de este decreto no fue tomada del todo. Posterior a ello, se tiene la manumisión de la esclavitud, puesto que, si bien es cierto, se dio en el papel la abolición de la esclavitud, esto no se dio en la práctica, debido a que los hacendados aún se negaban a dejar libres a todos sus esclavos. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? El gobierno de Ramón Castilla simplemente compró la libertad de todos estos esclavos que en teoría debían ser libres. Efectos o cambios que se dieron dentro del Perú. Bien, esto viene a ser un absurdo histórico, aunque explicable que Ramón Castilla fuese autor visible de la libertad de los esclavos de origen africano. Fue quien a su vez el que permitió la inmigración de los chinos culié desde el Celeste Imperio a partir de octubre de 1849, que conduja al sojuzgamiento, la sobreexplotación y el maltrato de casi 100.000 semiesclavos asiáticos. Bien, Castilla gobernaba condicionado a lo que es la realidad
una realidad bien viciosa, podría decirse así, puesto que tenía ante sí la exigencia de una clase social ambiciosa y económicamente poderosa, cuyas necesidades tenía que satisfacer, ¿no? Entonces estaba cegado bajo este gobierno y no se podía concretar en sí lo que viene a ser una libertad como tal para los esclavos. Entonces, de todas maneras, dentro de estos problemas, de las leyes que se dieron por este motivo, se da en sí lo que es la manumisión o libertad de los esclavos dentro de nuestro Perú. Habiendo ya entendido cómo fue la esclavitud en el Perú, es necesario compararla con lo que ocurrió en otros países que también, paralelo al Perú, abolieron la esclavitud. Primero, esta fue una etapa que inicia desde el año 1804 hasta 1888, terminando con Brasil, iniciando así con los países europeos. Entonces, si sabemos que en el Perú hubo una lucha política para la abolición de la esclavitud, y más que nada no fue un grito de libertad, sino una búsqueda por el poder, por conseguir el apoyo del pueblo y no necesariamente por sus necesidades, lo mismo ocurrió en otras naciones. Queremos fijar en primera a España, que es donde se nota más esta controversia acerca de la esclavitud, puesto que aunque había personas decididas a que se aboliese y otras muchas que lo apoyaban, era más grande el anhelo que tenían otras personas a que la esclavitud siga pertinente y permaneciendo en la sociedad y en el tiempo. Pasó un largo tiempo para que España por fin pueda declarar y decir que está libre de esclavos. Lo mismo en nuestro país. En sí podemos referirnos a que la esclavitud a lo largo del mundo, en todo su ancho y territorio, no es y no fue un grito de libertad como debería referirse y como se refiere en sí en los libros de historia, sino que fue más una búsqueda política de los poderes y las personas que usaban el querer del pueblo para obtener bajo sus intereses lo que querían. Dado este recorrido en el tiempo de cada país, en América realmente fue Argentina y Venezuela los que, decididos ante esta ideología naciente de la abolición de la esclavitud, fueron los primeros en tomar posta y definitivamente de abolir la esclavitud. El Perú se tardó. Como ya entendimos a lo largo de esta exposición, el Perú tuvo controversias en sí a abolir la esclavitud o no, porque los poderes no estaban dispuestos a ceder. Entendiendo esto, nos remontamos ahora a la actualidad. La actualidad todavía considera a la esclavitud. ¿Existe esclavitud? Podemos decir que a lo largo del mundo todavía existe esta palabra materializada, la esclavitud. Lamentablemente sí. En el mundo, aunque hay leyes y derechos que protegen y regulan los deberes de las personas y las obligaciones del Estado para con los seres humanos, aún existe la esclavitud en ciertos países. Y si nos remontamos a nuestro país, el Perú, ¿existe esclavitud? Aunque en el Perú esclavitud no es algo que se note pertinente y se sienta, podemos recordar el caso de 2017 en Lima, donde se demostró que efectivamente, aunque la esclavitud había cambiado de sentido, seguía existiendo. Entonces, para llegar a una conclusión de toda esta historia, de la actualidad, del pasado y lo referente a cómo lo percibimos y lo vivimos hoy en día, podemos decir que esclavitud sigue existiendo. A pesar de que ha habido tantas luchas y se grita en pos de la libertad, no podemos ser ciegos ante el hecho de que esta palabra y esta situación solamente se ha transformado en un problema social más. Sigue mostrando la decadencia de nuestro país y del mundo en aceptar todos los derechos de las personas. Así, esta situación histórica, la esclavitud en el Perú, es un hito importante para los derechos humanos y también para nuestra nación, para definitivamente decir que somos libres.